Y hoy estamos en la playa. Bueno, Valencia tiene playa, por suerte. Ya desde que yo venía por el camino que me bajé en el metro se veía la gente en modo playa, gente con pelotas, gente en truza. Con pelotas me refiero, o sea, no en pelotas, sino con pelotas de playa. Yo tomé el metro desde el lugar donde me estaba quedando, desde el barrio de Ruzafa, que ya les mostré en un video anterior, hasta acá, hasta esta estación que están viendo acá. Saben que anteriormente estuve en Barcelona, estuve en Almuñécar y que vengo de Madrid. Bueno, realmente no vengo de Madrid, vengo de Cuba, pero vivo en Madrid. Miren acá, cositas que se encuentran acá. Parece que la playa tiene protección ahí, bastante policía, ¿eh? Lo que no sé, no estoy muy claro si aquí se pueden dejar las pertenencias de uno en la arena y no te roben. Eso es lo que no me queda claro. Hoy lo vamos a experimentar a ver qué pasa. Y para venir aquí la gente no solamente viene a pie, quien está cerca, no solamente utilizan el metro como hice yo, también utilizan Uber y me parece que eso es lo que voy a utilizar yo para salir de acá. Voy a aprovechar este video no solamente para mostrarles la playa, sino también para decirles qué es lo que me ha parecido Valencia, qué es lo que más me ha gustado y darle también quizás alguna que otra recomendación en base a las experiencias que yo he tenido acá. Básicamente lo que hay aquí es un paseo marítimo, no es un malecón como tal. Es un paseo marítimo con lugares para comer, con lugares donde estacionar la bicicleta, como están viendo aquí. Esta larga avenida para quienes deciden correr en medio del calor sofocante que hace. Y también vamos a echar un pequeño vistazo por acá a cómo son los precios para quien prefiere viajar con poco presupuesto. Ya al menos saben que en metro se puede llegar y no necesariamente hay que tomar un Uber y pagar los 15 o 20 euros que cuesta el viaje desde el centro de Valencia. Y es muy probable también que durante el transcurso de este video yo vea alguna que otra cosa que tenga que censurar o no poner en el video. Estamos en Europa, familia. Ya era hora de que yo le entrara a la playa aquí en España. Han pasado muchos meses desde que yo no me mojo en el agua. El mar. Bueno, tuve que censurar algunas imágenes. Miren cómo está la playa. El agua está muy bien, tiene una temperatura bastante adecuada. Nada que ver con las cascadas que yo les había mostrado en videos anteriores cuando estaba en Cuba, ¿se recuerdan? Con topes de collante. Aquella agua estaba demasiado fría. ¿Por qué se pasa tan bien en la playa? Les comento que varios estudios han comprobado que mejora la salud mental y física, reduce el estrés, mejora el sueño, el estado de ánimo. La playa aporta una sensación de bienestar superior a otros ambientes naturales. Vamos a hablar ahora de precios. ¿Cuánto cuesta venir aquí ahora? Porque no es lo mismo venir en verano que venir en invierno. Y sí, hay quienes vienen en invierno. ¿Cómo que no? Bueno, les voy comentando mientras voy caminando por acá por la playa que la playa de la Malvarrosa es efectivamente la más popular que hay en Valencia. Por el fácil acceso, por la amplitud que tiene, que esta no es la única playa, ¿no? Que hay varias playas más. Por la cantidad de personas que la visitan, que no solamente son locales, sino también extranjeros que vienen de paso y aprovechan para venir acá a la playa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto valen las cosas de comer acá en la playa. Vamos a ver cómo es que nos cocinan, como digo yo, cómo nos cocinan con los precios, a ver si lo hacen ligeramente a término medio o nos tuestan por completo. Vamos a buscar un sándwich. A ver, ¿cuánto vale un sándwich aquí en Valencia en plena vacaciones? Que no es lo mismo venir en vacaciones que venir en invierno. Ya les decía, son dos cosas muy diferentes. Acabo de ir a un puestecito ahora y los sándwiches valen 4.50 y la arena está... ¡Uf! Dios mío.
¿Los sándwiches? Sí. ¿Son grandes o son pequeños? Son grandes. Ponme dos. Miren por acá. Este es el sándwich. Pueden ver el tamaño que tiene más o menos. Esto costó 5 euros. Bueno, fueron 12, así que fueron 10 euros. Yo diría que aquí en la playa te cocinan a término medio. Familia, he tenido que borrar y censurar muchas imágenes porque parece que aquí andar con los pechos afuera es algo normal. Y bueno, quizás hayan otras playas donde sí se vea más nudismo y no solamente andar con el pecho afuera. No dudo que en España haya muchas playas similares. Ya en algún momento iremos y imagino que tenga que censurar todo como he hecho ahora o sencillamente cortar las imágenes, no sea que YouTube me desmonetice el video, me lo bloquee y qué sé yo. Ya vieron cómo se pone la playa. Una de las cosas que me ha impresionado, ¿no?, al no ser de acá, es la cantidad de pequeñas duchas y duchas más grandes que hay para adultos. Y miren, las actividades deportivas que también se hacen aquí. Por ahí estuve leyendo que no solamente se hacen actividades deportivas de pago como rentar kayaks y cosas de ese tipo, botes como los que ven allá, sino también que hay otro tipo de actividades que son gratuitas como yogas, algunos tipos de ejercicios que se hacen en verano acá. Y nada, fantástico. Ya les digo, esta playa es famosa no solamente por eso, sino por el ambiente impresionante que hay acá. Voy a comentarles qué es lo que más me ha gustado de Valencia durante esta semana que he estado aquí. Miren, entre las cosas que he visto en la ciudad es un tanto diferente a Barcelona, donde estuve anteriormente. Yo diría que todo está más concentrado, o es quizás que el centro histórico es un poco... o es quizás que el centro histórico es más amplio. Y cuando digo más amplio, digo que es mucho más amplio que el de Barcelona. Aquí debo rectificar y es que a nivel de extensión no es más grande que el de Barcelona, es la percepción del espacio. La manera en la que está diseñado, las calles laberínticas, la densa trama medieval y un diseño menos regular que el de Barcelona. Esto crea una sensación de amplitud que hace que se perciba subjetivamente como más amplio y dominante. Una de las cosas más impresionantes que hay en Valencia es definitivamente el casco histórico. Literalmente usted se puede perder caminando en ese casco histórico y puede pasar un día entero y créame que no se va a aburrir. Si usted es de esas personas que disfruta de las antigüedades, que disfruta de la arquitectura, que disfruta de la historia, que disfruta de lo bonito, créame que se van a perder sus sentidos en ese lugar. Otra de las cosas sin duda también llamativas e interesantes es el Jardín de Túria. Cómo se desvió el cauce de un río y se hizo la obra que hoy está ahí. Un jardín impresionante que prácticamente cruza toda Valencia. Una de las mayores áreas verdes que hay en toda España y sin duda la mayor de toda Valencia. Yo se los mostré en el video anterior y les puse imágenes de ese lugar y la buena vibra que tiene, la buena energía, las personas corriendo, haciendo sus actividades deportivas, haciendo picnic también, ¿cómo que no? Y puede que lo más impresionante para las personas que les gusta el arte, la ciencia, el modernismo, es definitivamente la ciudad de artes y ciencias, con esos edificios impresionantes y muy futuristas. Aquello parece que uno está... Vaya, no puedo describirlo. Ha sido muy buena la experiencia que he tenido en Valencia, también tan buena como la que tuve en Barcelona, pero Valencia es diferente. Valencia tiene otra onda, otra vibra. Bueno, quizás también por la playa, que sí la pude visitar en esta oportunidad y en Barcelona no lo hice. Bueno, nada, familia. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal continúe creciendo. Los veo muy pronto.